¿Cómo están? Buena jornada. Esta cara es de gripe, ¿eh? No es de llanto. Aunque vi el recibo de sueldo y uno se le ha escapado por ahí un lagrimón, es verdad. Pero eso no era hoy, fue en días anteriores. Hoy lo que hay es gripe y en Caracas un día muy frío y lluvioso. Claro que uno dice, estamos en el Caribe, muy frío, aquí son 14 grados, 15 grados, pero se siente y el cuerpo se resiente. Vamos a empezar hoy nuestra agenda con un equipo que les diría que está casi a nuevo. Gracias a todos por colaborar hoy. Vamos a hablar de México, porque hay migrantes que se están negando a aceptar los programas de regularización migratoria que les ofrece López Obrador, porque dicen que su destino final es Estados Unidos. Preguntamos, ¿y ahora viene más represión de Trump? ¿Cómo se maneja esta situación? Inclusive ya hablan del hijo incómodo, hoy algunos titulares de la prensa mundial cuando se refieren a México y a su rol a la hora de contener la migración que Trump no quiere ahí arriba. En Argentina, el partido político del presidente Evo Morales ayer designó a sus candidatos para las elecciones generales 2020. Preguntamos, ¿es una barrera frente al golpismo? Así las cosas, tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Súmese, sobre todo en Instagram, donde ponemos poquito material, poquito contenido, pero relevante, ¿eh? Lo que más tiene movimiento y donde más nos demuestran ustedes que están presentes es en la red social Twitter. A todos bienvenidos. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos imágenes de presentación listas para el programa, donde las tengamos las sumamos, ¿sí? Mundo Hispánico dice, caravana migrante espera refuerzos. Se detienen para duplicarse y hacen anuncio. Tecunumán, ese es el municipio. Allí hay más o menos 2.500 personas que están en esta casa del migrante y en campamentos llamados extraordinarios, aunque otros migrantes están en el puente Rodolfo Robles. Si vamos a estrategia y negocios, dice México sella frontera con Guatemala por avance de caravana migrante. Un puñado de jóvenes se lanzaron a nadar desde la orilla de Guatemala, el río Suchiate, hasta la orilla mexicana, muy custodiados por la Guardia Nacional. Después de esta jornada de domingo, que ayer hemos tenido imágenes muy duras, la frontera se cerró tras el intento de un cruce masivo. El mismo día la gran verja de hierro que separa estos países se abrió y el flujo de personas era a cuentagotas. Además, 20 minutos dice, migrantes varados en Guatemala intentan entrar en México. Las autoridades mexicanas les dieron una alternativa, les prometieron empleo a estos migrantes, una oportunidad de quedarse en el país y los detalles, dice este medio de comunicación, los que se presentaron fueron detalles vagos y muchos migrantes temían ser deportados. La oferta de empleo y no solo una legalización o una estadía o un asilo es una novedad en los esfuerzos de México por encontrar una solución humana para los migrantes, en su mayoría centroamericanos, que huyen de la violencia y de la pobreza en sus países de origen. Fíjense que vamos a mostrarles. Migrantes regresando a México tras los últimos enfrentamientos en la frontera con Guatemala. Vayan a la imagen, por favor. Migrantes buscan escapar de esta pobreza, de la violencia, de los problemas sociales que viven en sus países en América Central. Algunos quieren como objetivo final llegar a Estados Unidos y los muy pocos realmente han mostrado disposición de quedarse en México, aunque les ofrezcan una plaza de trabajo. Esta caravana es la primera de este año, no es la primera en su tipo. Donald Trump ha dicho, no pasará. Declaraciones del presidente mexicano con el ofrecimiento. Más de 4,000 empleos ahí, en la frontera sur, disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. Y lo mismo para nuestros connacionales. Hugo Vera a esta hora suma detalles. Bienvenido, compañero.
Muy buenos días, compañeros. Yo me encuentro aquí en el punto fronterizo entre Guatemala y México, en la ciudad de Tecunumán, donde la caravana de migrantes, cerca de 2.600 personas, se aprestan para cruzar esta frontera. Ellos plantean hacerlo el día de hoy a las 4 de la mañana, sin embargo, del lado guatemalteco se mantenía cerrado hasta las 5, fue ahí cuando ingresaron ya y se encuentran organizados para marchar. El día de ayer ellos plantearon que iban a hacerlo en unidad para evitar que ocurriera lo que ocurrió antes de ayer. Bueno, trataron de ingresar a México y se cerró la puerta. Ellos haciendo énfasis en que aceptan esa propuesta algunos del gobierno mexicano para quedarse en México y aceptar los puestos de trabajo que ofreció el gobierno mexicano. Sin embargo, hay otros que insisten en que van a continuar su camino hacia los Estados Unidos, cueste lo que cueste, escapando siempre de esas condiciones de precariedad, de miseria y de falta de oportunidad e inseguridad que existen en sus países. Recordemos que también ayer el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano hicieron un llamado a la migración ordenada, a la migración regular y dijeron que solamente iban a permitir la entrada de personas en situación de regularidad. Sin embargo, señalaron que no iban a permitir ese corredor que existía en las caravanas pasadas. Era la información que tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes a los estudios. Muchas gracias. Imágenes y un resumen a partir de este momento que le contamos en Agenda Abierta, y luego ya me espera Martín Villalobos, nuestro invitado de hoy. Los migrantes hondureños que se movilizan hacia los Estados Unidos esperan el arribo de más contingentes luego que las autoridades mexicanas reforzaron el paso fronterizo. Apostados en la ciudad guatemalteca de Tecunumán, fronteriza con México, organizadores de la caravana han informado que esperan por grupos de rezagados para cruzar masivamente en las primeras horas de este lunes el puente internacional Rodolfo Robles. Hasta los momentos los caminantes esperan confiados en que las autoridades mexicanas le permitan el paso. De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, entre el miércoles y viernes de la semana pasada ingresaron al país 4.006 hondureños, aunque 400 solicitaron retornar a su país. La Organización de las Naciones Unidas instó a las autoridades locales a instalar campamentos móviles extraordinarios, pues la Casa de Migrantes tiene capacidad para atender solo a 400 personas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración aclaró que permitirá el paso de grupos de hasta 20 personas con la condición de que solicitaran asilo de manera formal, pues el gobierno mexicano ha ofrecido refugio solo a quienes decidan trabajar en la zona sur del país. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos el recorrido de la marcha migrante y cómo se ha limitado su movilización hacia los Estados Unidos. Martín Villalobos Valencia es coordinador de la red Eslabones por los Derechos Humanos. Es una red integrante del Movimiento por la Paz. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo anda todo? Buena jornada. Buen día, Caracas. Pues sí, estamos bien aquí en México. Un saludo. Me gustaría, ya con su tono de voz me va dando algunas claves. Me gustaría ir viendo qué información tienen esta mañana, por favor, sobre la cantidad de personas que está siendo parte de esta caravana migrante 2020. Tenemos información de que son alrededor de 2.000, quizás un poco más, según los datos que se ha venido dando seguimiento a esa caravana, y que, bueno, pues sí representan un tema interesante desde el punto de vista de la respuesta del gobierno de México, sobre todo en materia de derechos humanos. Hablamos de 2.000 y hay prensa que dice que 1.000 hasta ahora habrían aceptado quedarse en suelo mexicano trabajando, aunque no tienen mayores detalles de cómo sería ese plan. ¿Qué indicaría esto? ¿Es algo novedoso cuando hablamos de planes de migración? Sí, es algo novedoso, pero que también es el resultado, digamos, de la presión que ejerce Estados Unidos en el gobierno de México, y que sin duda esto pues va a generar también una situación importante, digamos, para recibir a todos esos migrantes en los estados del sur-sureste de México, que a decir también son los estados con mayor rezago, digamos, dentro de la República Mexicana,
pero que no así, pues dejan también o dan la oportunidad de generar también empleos, porque también son los estados que presentan una de las mayores riquezas naturales y culturales de México en general. Hablamos de una política de Estados Unidos marcada por un endurecimiento brutal de las medidas migrantes. ¿Esto en qué posición nos pone a los migrantes del mundo, Martín? Pues nos pone en una situación muy complicada, porque lamentablemente los migrantes son personas que se les violan de manera sistemática sus derechos humanos. Primero desde el país de origen, a no darles las condiciones para poder desarrollar una vida digna, digamos, y tener cuando menos los elementos indispensables para realizar la vida. Dos, en el momento en que tienen que emigrar y pasan por diferentes países, pues la violación a sus derechos humanos también se genera a través del trato, las condiciones y las oportunidades que les dan para el tránsito. Y en el caso concretamente de México, pues los expone también a una situación muy complicada por la violencia, por el tema de la organización que hay del crimen organizado, y ellos se ven muy vulnerables en términos de que o son secuestrados, o son cooptados, o son desaparecidos, digamos, en el territorio, y son vulnerables en el sentido de que lamentablemente no existe en México una política realmente fuerte para poder saber y para poder conocer la ruta que puede llevar a una persona desde que entra hasta que llegue, digamos, a Estados Unidos. El gran problema es ese, y eso deja una situación, digamos, complicada, porque al final del día les da la oportunidad a lo mejor de tener una esperanza en el país. Sin embargo, no les da la seguridad, como no se la dan a los mexicanos, de poder vivir de manera tranquila, ¿no? Entonces, sí es una situación bastante complicada en términos de que no se garantiza la totalidad, digamos, de sus derechos. Martín, por tu tarea como coordinador de la red Eslabones por los Derechos Humanos, me imagino que de manera permanente estás escuchando testimonios de migrantes, de personas que han sido violentadas sistemáticamente en sus derechos humanos. Quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que se trabaja en estos casos? ¿De qué manera ponen disposición jurídica para ayudarlos también en estos casos? Sí, en estos casos es muy importante cuando llegamos a tener contacto con ellos, ya sea, digamos, desde la misma entrada al país, en albergues y en sitios que se dan como la Casa del Migrante, a lo largo y ancho del país. Cuando se tiene ese acercamiento, pues será un tema asistencial, primeramente de sobrevivencia en términos de alimentación, en términos de cobijo, en términos de tener un lugar donde poder descansar, pero también en el tema, digamos, de la asistencia jurídica, pues se está generando ahorita un mecanismo a través del cual se busca ayudarles a que finalmente la documentación o que cumplan con los requisitos que de alguna manera pone el gobierno para poder estar o para transitar. Lamentablemente también es cierto que la mayoría que cruza por el país y que logra llegar hacia los Estados Unidos, pues se ve también ante la situación de que es un criterio que utilizan en la frontera, y muchos de ellos van a ser regresados nuevamente a Guatemala o a su país de origen. Desde el punto de vista del apoyo hacia sus derechos humanos, pues lo que se busca es justamente tener esa relación de dónde vienen, tener algún contacto, porque lamentablemente también lo tenemos que decir, hay muchísimos desaparecidos
migrantes cuyos paraderos no se saben y cuyo único contacto que tenemos es el de las madres que están buscando y que vienen y que de alguna manera entran en contacto con nosotros. Y es una situación verdaderamente complicada porque no existe un instrumento, digamos, internacional. Aquí yo creo que tanto Naciones Unidas como los gobiernos de los países donde vienen, debería haber una coordinación para poder saber exactamente qué cantidad, pero con nombre y apellido, para en su momento poder saber en dónde está y estas personas puedan ser localizadas, puedan tener comunicación clara con sus familiares. También se da una situación aquí muy lamentable de que a veces el crimen organizado pues los secuestra y extorsiona a las familias a través de vía telefónica, y esto se convierte también en una situación muy complicada para ellos. En ese sentido, pues la asistencia que se da también es el tema de poder denunciar, de poder saber y de poder platicar con ellos, sobre todo en los análisis de contexto de cómo se mueve, qué cosas ocurren en ciertas regiones por donde ellos se mueven y donde se mueve el crimen organizado, a efecto de que puedan evitar ciertas situaciones, ciertas condiciones y puedan de alguna manera transitar de manera más segura en el país. Martín, rompe el alma realmente, pega muy hondo en el corazón ver la cantidad de niños y adolescentes tempranos, 12, 13 años, que con lo opuesto van haciendo también este recorrido tan hostil. Sí, es una situación también muy dolorosa, porque ella nos dice, nos narra que pues si finalmente toman la decisión de ir, de estar, es porque verdaderamente vienen huyendo de condiciones extremadamente difíciles en las que están. Y el hecho de que incluso vengan muchos de ellos solos también refleja una situación de lo que está ocurriendo hoy por hoy, digamos, en las familias. Esa situación a lo mejor incluso de rompimiento del tejido social que se está generando en todos los países de América, justamente por los modelos económicos y por las situaciones de violencia que se están generando en los diferentes países. Lamentablemente en el caso de los niños es una situación todavía más complicada porque muchos de ellos tienen la conciencia de ir juntos, pero en algún momento por las situaciones de que no los vayan a regresar, pues también tratan de pasar como desapercibidos, y ahí sus datos, la información misma que ellos pueden proporcionar para tener y ayudar, digamos, a que puedan tener posteriormente un acercamiento vía telefónico de alguna manera con sus familias, se pierde. Es desgarrador porque esto nos habla de que el presente y el futuro de las naciones pues está en esta condición, y es una situación también que genera un enfrentamiento de todo o nada por la vida, ¿no? Y es complicado que no haya condiciones que puedan salvaguardar la esperanza de los niños en los países de América. Un gran abrazo, Martín, gracias por este tiempo. Gracias y un saludo desde México para todo el auditorio. Retribuimos el saludo. Tenían allí imágenes aéreas justamente que muestran el recorrido, el camino que van haciendo estos migrantes. Preguntamos en Twitter, la productora me dice, esto va segundo a segundo, hay mucha participación, así que como lo vamos actualizando online, atención a las respuestas. En Twitter hemos dicho, migrantes se niegan a aceptar los programas de regularización migratoria mexicanos, argumentando que su destino final es Estados Unidos. Y ahora viene más represión de Trump.
Sí dice el 51,7%, no el 9,5%, y Trump genocida le mandan a decir el 38,8% de las personas que han participado respondiendo a esta pregunta. Antes de irme a la pausa, van pasando múltiples hechos mientras hablamos y Telesur va en su pantalla recreando información, debatiendo, chequeando, verificando acerca de esta caravana migrante. Quiero quedarme con AFP hasta ahora. Miren esta imagen, vayan a pantalla completa. Fuertes tormentas de granizo, por favor, fuertes tormentas de granizo se abaten sobre la costa oriental de Australia, mientras apocalípticas tormentas de polvo barren zonas afectadas por la sequía. Eventos extremos que conviven con los incendios activos desde septiembre. Miren estas imágenes, qué terribles. Ahí la tienen ampliada. Miren ese cielo. Miren la cantidad de cenizas, la polución. Australia, agencia de noticias, AFP. Sigo. Una de las bonitas, una de las buenas, una deportista venezolana, Robeylis Peinado. Fíjense cómo se prepara. Tiene video. Pónganlo cuando puedan de punto cero. Comenzamos una nueva semana continuando con el campamento de preparación en Pala, dice ella. Uy, ¿qué es lo que hace? Ese salto, que aquí nuestro coordinador también lo sabe hacer. ¿No, mi amor? Sí, claro, le sale muy bien. Él la arrasa con todo, desde el cajón para abajo, listo. Y si hay una bandejita de quesos ahí, uff, el disfrute es completo, ¿eh? Miren qué buen entrenamiento. ¿Sigo? Con esto sí me voy a la pausa. Y ayer desde Buenos Aires pasó algo, de inmediato, tuit del presidente de Bolivia, Evo Morales. Luego de 2 jornadas de intenso debate con dirigentes del MAS y del Pacto de Unidad, fue elegida la fórmula de unidad con la que ganaremos las elecciones el próximo 3 de mayo. Presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente David Choquehuanca. Hasta la victoria, siempre. Allí el anuncio, justamente. Luego, miren la asistencia. Diario Extra. Evo anuncia candidato presidencial en Bolivia. El exministro de Economía, Luis Arce, candidato a la presidencia, elecciones del 3 de mayo, va en fórmula con el ex canciller. David Choquehuanca informaba este domingo el presidente Evo Morales. Anuncio de un binomio que va a apoyar justamente el MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales. Sindicatos y organizaciones afines indican, luego de esta rueda de prensa, su apoyo justamente y su espacio de trabajo ya en función de que gane esta fórmula. Avanzo. República. Luis Arce, candidato de Morales a la presidencia de Bolivia. El presidente Morales pidió entendimiento a los movimientos juveniles y a departamentos como Cochabamba, que es su gran base de votos, por haber dejado a Andrónico Rodríguez fuera de la fórmula. Ha dicho Evo Morales, a veces hay que saber sacrificarnos por un proyecto político. Todos los que apostaban a que Andrónico iba en esta fórmula entienden que este no es aún el momento y que hay que esperar justamente lo que se viene. Voy al siguiente tuit, perfecta combinación entre la ciudad y el campo. Allí justamente va reseñando este usuario en red social Twitter esta nominación. Arce, exministro de Economía como presidente, Choquehuanca, ex canciller, como vicepresidente. Tenemos ya entonces de cara a las elecciones generales el exministro de Economía del gobierno de Evo Morales como candidato firme junto a su canciller. Ayer mismo esta noticia cuando se dio, cuando lo anunció en rueda de prensa Evo Morales, estallaron las redes sociales. Por eso nos vamos a ir ahora a Buenos Aires a recabar información allí. Carolina Silvestre, bienvenida, buen día. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Telesur y efectivamente tras 2 días de intenso debate, ayer se oficializó la fórmula que va a competir en las elecciones presidenciales el próximo 3 de mayo en el Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales junto a referentes a nivel nacional de movimientos sociales y máximos referentes también del MAS, del partido que lidera el primer mandatario boliviano,
realizaron una conferencia de prensa en el Baguen Hotel y allí dieron a conocer, consagraron esta fórmula que está encabezada por Luis Arce, ex ministro de Economía, y por David Choquehuanca, ex canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. Estos 2 días fueron de intenso debate, decíamos, habida cuenta que habían estado rondando otros nombres como destacó ayer el presidente Evo Morales en la conferencia de prensa, de muchísima relevancia y de muchísima importancia para el proceso revolucionario de Bolivia. Pero como había que elegir 2 nombres, bueno, finalmente se definió que Luis Arce va a encabezar esta fórmula y que David Choquehuanca va a acompañarlo, porque como planteó ayer el primer mandatario boliviano, aquí el objetivo es recuperar el Estado de Derecho, que vuelva la democracia a Bolivia, ganar estas elecciones en primera vuelta, y otra de las cosas que dijo Evo Morales es que en cuanto se estabilizara la situación en su país, por supuesto, va a estar allí acompañando un proceso, porque da por ganadas las elecciones, para sacar adelante a Bolivia, para que vuelva la paz en este país y también para que haya justicia. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias, Carolina. Hugo Siles me espera, analista político. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marcela. De inmediato quiero pedirte las repercusiones en Bolivia una vez que se mencionan justamente los nombres ya como candidatos del MAS. Bueno, en Bolivia sin duda que ha causado mucha sorpresa. Hay posiciones, por lo menos al interior del movimiento al socialismo, a favor y que respaldan esta candidatura, este binomio de candidatos del MAS y PCP. En la oposición también hay cautela todavía, hay algunas apreciaciones que se refieren favorablemente a este binomio electoral, pero sin duda que todavía el ambiente político electoral en el país de cara a las elecciones de mayo aguarda la participación de otros candidatos de otras tiendas políticas, y sin duda que este anuncio que ha hecho Evo Morales desde Buenos Aires seguramente que provoca en la oposición también el ajuste que tendrán que hacer frente a una candidatura compuesta por un exministro de Economía, el hombre que ha articulado y desarrollado todo el plan de gestión pública para que Bolivia pudiera desarrollar por espacio de más de una década un crecimiento sostenido de su economía, una economía que ha permitido una redistribución interna, un modelo boliviano que ha sido aplaudido y que es aplaudido todavía en el mundo, y también la participación de un hombre de mucho arraigo social, indígena, campesino, el ex canciller David Choquehuanca. Ambos representan en este momento una fuerza de renovación que se le imprime al movimiento al socialismo en momentos en los cuales el país está en la expectativa de poder transitar hacia un gobierno democrático, hacia un gobierno ungido en las urnas por el voto popular. Entonces, esta combinación sin duda que despierta muchísima expectativa al interior del movimiento al socialismo, al interior de los sectores también sociales, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, y la oposición mira por un lado con preocupación, seguramente por la rivalidad a la que se enfrentará, y por otro lado también hay en los sectores medios, en las ciudades, yo creo que algo de tranquilidad sobre el hecho de que un académico, un exministro de Economía que ha tenido acertadas fórmulas para poder reproducir empleo, ingresos, excedentes, sea el candidato del movimiento al socialismo. Aquí hay algo importante también, y es que en plena movida golpista hay que desandar ya
memorándums que han firmado, decisiones que han asumido, y esto no va a resultar fácil realmente para quien gane la silla presidencial en Bolivia. No solo hablo ya de la relación con Estados Unidos, no hablo solamente ya del presupuesto acordado para este año, ni del rumbo de las inversiones, sino que el golpismo ha dado un viraje político total con las políticas que en este momento está poniendo en marcha. No quiero dejar esto de lado, Hugo, porque me parece que es vital para la próxima etapa política del país. ¿O estoy equivocada? Bueno, sin duda, Marcela. Yo creo que el debate electoral va a transitar en alguna medida por lo que tú dices, sobre estos virajes, sobre estos cambios que de manera, creo yo, irresponsable todavía, se pretenden hacer o se están haciendo. El país debe ingresar a una etapa de debate, de rivalidad democrática electoral con propuestas, y el debate debe proyectar la Bolivia de los próximos 5 años a partir de las elecciones y de que se lecture y se entienda que va a existir un ganador de las elecciones, y en ese marco la proyección de las políticas públicas que estaban funcionando en Bolivia, que tenían y todo un acompañamiento internacional, que habían alcanzado logros significativos, pues tendrá que continuar, ya sea para el próximo gobierno o en este caso para cualquiera otro que asuma. No se puede sacar del esquema de estos aciertos que ha tenido la economía, las políticas públicas, los derechos adquiridos por los bolivianos, la reducción de la pobreza, el modelo económico que ha generado ingresos, empleos. Esto no puede salir del esquema del pensamiento de la gente. Por eso es que hoy gran parte del electorado boliviano va a tener que participar de manera consciente sobre cuál va a ser el futuro del país, y creo que en este momento todavía la economía del país, la estabilidad sigue siendo un patrimonio que se ha conseguido a partir de todo un trabajo de un equipo económico boliviano a la cabeza de Evo Morales, y con la participación de un equipo profesional que ha encabezado el ex ministro de Economía, Luis Arce. Entonces, todo esto es sin duda importante para poder proyectar el debate sobre el cual debe circunscribirse en nuestra realidad política en los próximos meses. No podemos dar esos virajes, esos cambios 180 grados en temas tan sensibles que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la independencia de política exterior. Por ello, yo creo que estas elecciones, al margen de ser muy dificultosas para poder desarrollar y promover las ideas contrapuestas, va a tener un alto debate sobre el verdadero sentido de proyectar en Bolivia economía, sociedad y Estado. ¿Sabe por qué voy a este punto, Hugo? Porque La Vanguardia, un medio de publicación española, recuerdan los intereses de España en suelo boliviano con las inversiones ya trazadas y montadas, La Vanguardia a esta hora pone la información justamente reflejada ayer desde Buenos Aires. Con 56 años y nacido en La Paz, Arce está considerado el responsable del milagro económico boliviano. Así lo sitúa el candidato a presidente por el MAS. Y habla de los 14 años de gobierno de Evo Morales, y habla también, un medio español, de que en esos 14 años de gobierno, Bolivia multiplicó por 4 su PIB. Crecieron las reservas y la pobreza extrema y la inflación, hablan también de la indigencia, se redujeron de manera considerable.
hablan inclusive de pobreza extrema o indigencia con el dato que pasó del 38% al 15%. ¿Qué implica que un medio europeo esté hablando así de la decisión del presidente Evo Morales? Hugo, creo que es una perlita esto. Marcela, la mejor carta electoral, política electoral que tiene el MAS en este momento es precisamente la realidad económica. Es indiscutible que con las cifras y los indicadores que has mencionado y que menciona el diario español, esto ya no es un reflejo tan solo oficialista de algún funcionario o algún alto funcionario del gobierno del presidente Morales, sino estamos hablando de que los organismos internacionales, los diarios de renombre internacional, han expresado a lo largo de la última década el acierto que tiene el modelo económico boliviano. El modelo económico boliviano que trabajó y que gestó Luis Arce está compuesto por dos partes que son fundamentales. Uno que tiene que ver con la generación de excedentes a partir de toda la nacionalización de los recursos naturales. Estamos hablando del gas, la minería, los hidrocarburos, y otro que es el que genera el empleo y la producción que tiene que ver con los sectores de turismo, de servicios, de manufactura, sectores agropecuarios. Entonces, estas dos dimensiones de la economía boliviana y del modelo económico boliviano han funcionado y han reproducido un crecimiento sostenido con baja inflación y con la reducción de la pobreza extrema moderada. Estos datos ya no los usa Bolivia tan solo, sino son reflejados por otrora los que regentaban la economía en Bolivia, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, organismos internacionales que en el pasado tenían el tutelaje de la economía en Bolivia, hoy reflejan estos logros de la economía boliviana. Entonces, ya no es un discurso oficialista electoral, es un discurso que está signado, está representado por cifras, indicadores reales que organismos internacionales, medios de diarios, medios de comunicación han reflejado en la última década. Bolivia sí es un país que ha hecho bien la tarea, sin subordinación, sin tutelaje y con un modelo económico que ha permitido crecer sostenidamente frente a la crisis que ha tenido la economía en varios países de la región. Bolivia ha seguido creciendo. Entonces es muy difícil desmontar eso. Podrían tal vez, en términos discursivos, hablar de que aumentó la deuda, hay que ver cómo aumentó la deuda en Bolivia y para qué, ¿no? Hay que ver que las carreteras, la infraestructura, los servicios en Bolivia mejoraron, pero sustancialmente en todo sentido. Ahí está reflejado también parte de la deuda. Pero lo que no se va a poder restar en términos de bajar estos logros económicos es la realidad de la gente. Hoy en Bolivia, gran parte de la población de este país vive mejor. Eso se ha reflejado en encuestas, se ha reflejado en sondeos. Más del 40% de la población expresa una satisfacción por el estado de su economía. El 20% de la población está un poco mejor. Entonces, si uno suma 40, 20, prácticamente hay un 70% de la población que está beneficiada por toda una década, más de una década de gestión pública, principalmente de economía, que ha permitido que Bolivia se transforme. Entonces, eso es el día de hoy la mejor carta político-electoral que tiene el MAS de cara a estas elecciones. Muchas gracias, Hugo. Hasta un próximo momento. Gracias, Marcela, por la oportunidad. Seguimos en Bolivia. Freddy Morales me espera. A esta hora justamente lo que pasa con el bolsillo de la gente y genera información política. Freddy, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola Marcela, buenos días. Buen día. Y esperándote y muy atentos a las palabras de Evo Morales cuando dice, tranquilos, Andrónico tendrá que esperar, hay que pensar en colectivo, en función de un proyecto. Así que por ese lado de las repercusiones me gustaría escucharte. ¿Qué se dice, Freddy? Bueno, Andrónico Rodríguez, que es un joven profesional politólogo, 30 años, es dirigente, el vicepresidente de los productores de coca del Chapare, que es el sitio de la fortaleza política y social de Evo Morales. Aparecía en todas las encuestas que se han hecho hasta ahora como primero frente a otros posibles o a otros candidatos que son del sector de la derecha. De modo que por eso es que Evo Morales se ha referido concretamente a las juventudes del movimiento al socialismo y a Andrónico Rodríguez para que comprendan la situación que se ha presentado, que se sacrifiquen en pos de un proyecto político. Y esa es la situación que se ha planteado hasta el momento. No se han escuchado expresiones de júbilo, Marcela, tras conocerse la decisión adoptada en Buenos Aires sobre los candidatos del movimiento al socialismo. Y de acá en adelante se anuncia más bien que los distintos sectores del movimiento al socialismo y los distintos sectores sociales que apoyan al movimiento al socialismo y que fueron su base social durante más de 13 años, empezarán a realizar análisis de la situación para determinar cómo participan de acá en adelante ya con candidatos designados en las elecciones del 3 de mayo. De modo que esa es la situación, son las primeras reacciones. Análisis es lo que se escucha de todos los dirigentes, tanto del movimiento al socialismo como de los sectores sociales, para acompañar lo que ha sido esta decisión adoptada en la Argentina. Han quedado entre los 4 candidatos que habían para presidenciables del movimiento al socialismo, quedaron en carrera Diego Pari, ex canciller, y también Andrónico Rodríguez. Se ha dicho ya de Andrónico Rodríguez que será el candidato a primer senador por el movimiento al socialismo en el departamento de Cochabamba. Este departamento es el más fuerte en cuanto a respaldo al movimiento al socialismo, de modo que es seguro que Andrónico Rodríguez podrá resultar electo como primer senador por Cochabamba. También se ha señalado que es necesario que este joven tenga alguna experiencia y que la vaya adquiriendo a través de la lucha política precisamente. Hasta ahora Andrónico Rodríguez tiene vigencia en la lucha sindical con los productores de coca del Chapare. De modo que esta es la situación, son las primeras reacciones que se plantean hasta ahora. También habrá que esperar la reacción del gobierno de facto, porque hasta ahora todo a los exministros de Evo Morales los ha estado incriminando y metiéndolos a la cárcel. El último en entrar, o el más reciente en ingresar a la cárcel por decisión del gobierno de facto, es el exministro de Gobierno, Carlos Romero. Recordemos que Carlos Romero hace 15 días no tenía ninguna acusación. No fue más que un periodista o supuesto periodista español lo increpara en la calle prácticamente hasta el insulto para que los grupos de choques conocidos en La Paz como pititas, en Cochabamba, por ejemplo, son los motoqueros, señalaran y lo rodearan al exministro hasta hacerlo detener. Y ahí empiezan a llover las acusaciones. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, cuál es la actitud con el exministro Luis Arce, ministro de Economía, uno de los ministros que más tiempo estuvo en ejercicio del cargo, y el candidato a vicepresidente por el movimiento al socialismo, el señor David Choquehuanca, estuvo 11 años de más de 13 acompañando a Evo Morales como canciller de este país. Entonces son dos las reacciones que se esperan, y la fundamental es la que adopte el gobierno de facto de acá en adelante y sus grupos de choque para ver si permiten que estos 2 candidatos ahora puedan participar en las próximas elecciones o empiezan a acosarlos, a intimidarlos y finalmente a acusarlos ante la justicia para que sean encarcelados. Marcela. Muchas gracias, Freddy.
Fíjate también que aquí presentamos a manera de síntesis el anuncio que se dio ayer en Buenos Aires. Así que dejo Bolivia y me vengo a nuestra redacción con la síntesis de este trabajo. El exministro de Economía Luis Arce y el ex canciller David Choquehuanca integran la fórmula que representará al movimiento al socialismo en las elecciones generales el 3 de mayo. La información la dio a conocer el presidente legítimo Evo Morales tras la reunión de alto nivel efectuada este domingo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, entre dirigentes del MAS y el mandatario boliviano. En el encuentro se firmó un documento de unidad del movimiento al socialismo que garantice el compenetramiento del colectivo político y el compromiso de un proyecto que beneficie al pueblo y destituya a las autoridades de facto. Hay que recordar que Bolivia se encuentra inmersa en una crisis política desde que dirigentes opositores consumaron el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales el 10 de noviembre. Esta mañana en Agenda Abierta profundizaremos las reacciones políticas en el país tras las acciones represivas del gobierno de facto y la persecución política contra la dirigencia social. Les prometimos eso, les prometimos justamente ir al debate. Leo la última parte de este trabajo periodístico de nuestra redacción. Esta mañana profundizaremos las reacciones políticas en el país. Estuvimos ya en Bolivia y ahora quiero ir a Twitter para ver qué es lo que ustedes van respondiendo a nuestra pregunta. Ante el anuncio de Evo Morales ayer, binomio presidencial, preguntamos, ¿esta es una barrera frente al golpismo? Y ustedes dicen sí, y el porcentaje actualizado que votó es el 76,2%. Hay 260 votos, miren, hasta ahora. No, 14,2% y no sé, 9,6%. Allí tienen entonces, lo prometido es deuda, señores. Ahora me esperan en Colombia con Hernán Tovar, porque allá hay una situación muy difícil. Me voy entonces con él, vamos a movernos, vamos a hablar de estas cifras alarmantes de asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia. Venga conmigo, Hernán, bienvenido. Vamos a mostrar también hasta ahora lo que está pasando allí. Adelante. Grave crisis humanitaria la que se vive en Colombia. A tan solo 20 días de este nuevo año 2020, en enero, han sido asesinados alrededor de 20 líderes sociales. La respuesta del gobierno ha sido enviar más tropa, más militares a las zonas de más conflicto. Estamos hablando del Cauca, de Nariño, estamos hablando del Putumayo, estamos hablando del norte de Santander, del Chocó, zonas altamente conflictivas. Por este motivo, diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han convocado el primer plantón y cacerolazo del año. Esto lo están convocando para que se realice en las diferentes plazas públicas del país, exigiendo una cosa, exigiendo el derecho a la vida, el derecho al liderazgo social. Hay que recordar que desde el acuerdo de paz en el año 2016 hasta la fecha, según algunas organizaciones de derechos humanos, van por lo menos asesinados más de 700 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Parece irónico, pero el plantón y el cacerolazo del 21 de enero es para exigir la vida en Colombia. Muchas gracias, Hernán. De inmediato, The Washington Post reseña: Maduro dice que se encuentra en control de Venezuela y que está listo a iniciar un diálogo directo con los Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró como el astuto sobreviviente de un dramático año donde enfrentó un intenso esfuerzo de la oposición en casa y sus aliados en Washington para sacarlo de su puesto. Lo dice el Washington Post, señores. Maduro dijo que ahora es el momento de las negociaciones directas con Estados Unidos. Chau rastrojo, quiere decir esto, para acabar con el estancamiento político que ha paralizado a esta nación. Sugirió que una bonanza podría estar esperando a compañías petroleras estadounidenses en este país, miembro de la OPEP, si el presidente Donald Trump levanta sanciones y reinicia relaciones Estados Unidos-Venezuela. ¿Qué tal? Allí la primera información. Sigo. Tuit de Cancillería de Venezuela. Fotos. Vamos con las fotos uno a uno. Agenda de trabajo desde Teherán, señores. Ajá. El canciller de la República Islámica iraní, Javad Sharif, recibe a su homólogo venezolano Jorge Arreaza. Vuelvan a la imagen anterior, por favor, para sostener una reunión bilateral. Vengan conmigo. A la imagen siguiente del abrazo.
Gracias, Irán, porque con este abrazo yo me acordé cuando Ahmadinejad vino acá, rompió protocolo aquí en Caracas y abrazó a la madre de Hugo Chávez, que estaba con el féretro de su hijo ahí. Cuidado con estos gestos, porque parecen cosas cotidianas, sobre todo aquí en el Caribe, que somos abrazeiros por naturaleza, que somos así. Pero para un iraní, este gesto diplomático, además, de las dos cancillerías de estos países, cuidado con la lectura que están dando a la información y sobre todo con lo que después empiecen a decir los medios de comunicación de la derecha, los medios de la comunicación hegemónica de este mundo. Ahora sí, sigo corriendo las imágenes, miren la mesa de trabajo y avanzo a la cuarta imagen. Allí lo tienen, Irán, Venezuela. Dejo este espacio y nos vamos a despedir, estamos prontos para despedirnos. También había algo para mostrarles de Cuba y Rusia. ¿Me da el tiempo? ¿Sí? Bueno, Cuba-Rusia, otra relación que no le gusta al imperio. Mire cómo avanzan, en este caso en el rubro turismo. La vemos. En el transcurso de 2019, la República de Cuba fue visitada por 4,3 millones de turistas extranjeros. Del total de visitantes, 178.000 llegaron desde la Federación Rusa, cifra que representa una suba de 30%, según datos suministrados por el embajador de Cuba en Moscú, Gerardo Peñalver. Las autoridades de La Habana prevén que el número de turistas del país euroasiático supere las 200.000 personas en 2020. Cuba mantiene sus esfuerzos para ampliar la industria turística, con la incorporación de 3.768 nuevas habitaciones en hoteles. El diario local Granma destaca que los logros responden a medidas tomadas por el gobierno para diversificar productos en la industria. Asimismo, el gobierno fija metas para impulsar el turismo de naturaleza, la recreación y el campismo popular. También busca una coordinación con el sector no estatal para sustituir importaciones de productos agrícolas y del mar e igualmente promover el turismo cultural. ¿Qué tal? Lo que no le gusta a Estados Unidos. ¿Saben qué? No es necesario ser venezolano para estar en Caracas y ver maravillados lo que pasa cada mañana. Hay un usuario en Twitter que ha subido estas guacamayas mostrando hoy cómo amanece la capital latinoamericana. Me sale hoy, cortito, no estoy para cantar hoy. Miren qué belleza, miren los colores. Ajá, déjame el audio, mi Michelle. Michelle está en el audio. Ah, se toman en los balcones. Esto es el este de Caracas. Ajá. Uy, cómo se veía ese cielo, empezando a salir ese sol. ¡Qué belleza! Representativo de esta ciudad. Han logrado aumentar la cantidad de guacamayas porque estaban casi extinguidas, estaban en un riesgo real de extinción estas aves. Y miren, cada vez son más. Yo en mi ventana se han llegado a posar las azules, nunca he tenido la dicha de las rojas. Pero miren esto, qué belleza. Con esta imagen vamos a despedir hoy nuestra agenda abierta, porque tenemos un corazón así de vibrante, así de latente, así de colorido. Todos los colores de esta patria están resumidos en esta imagen. A todos muchas gracias por ver hoy nuestra agenda abierta.